Progress. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al quinto taller de consultas de Gestor 360. Junto con el doctor Rodríguez Arauco, como siempre, vamos a tocar hoy el tema de régimen disciplinario del registro. Les comento, como siempre, que ahí tienen en el pie del monitor las direcciones donde nos pueden hacer consultas. Algunas las vamos a ir contestando en línea ahora durante la charla, y otros nos pueden escribir a info@gestor360.com.ar o a legales@gestor360.com.ar, y la vamos a ir contestando cuando termine la charla. Después, como siempre, esto queda grabado en nuestro canal de YouTube, Gestor 360. Nosotros en un par de días vamos a mandar el link que mandamos siempre, recordando el link de la charla y por el botón para poder ingresar al canal y poder ver las charlas anteriores. Así que aprovecho para comentarles que la semana que viene ya vamos a tener disponibles los libros reglamentarios que mandamos a hacer, por si alguno necesita. Los libros comúnmente faltantes normalmente tienen las administraciones el libro de acta. Mandamos a hacer libros de administración, de registro de propietarios y registro de firmas, bajo un formato que inclusive fue aprobado por el REPAC, ya que el libro que existe hasta ahora es el registro de Cava nada más, que tiene mucha más información que el de provincia no lo necesita. Así que acá se diseñó otro tipo de libro con la información específica para provincia, y pedimos la aprobación primero del REPAC para poder hacer ese diseño. Así que van a estar disponibles. Los que necesiten nos pueden escribir a la dirección de mail. Después estamos trabajando también en la declaración jurada. Si bien eso nos están consultando mucho, aprovecho ahora ya que están todos, para aclararlo. El REPAC todavía no emitió cómo va a ser la resolución del pedido de información de la declaración jurada, que teóricamente vence el 31 de octubre, es decir, declaración jurada del año 2022. Estuvimos adelantando algunas cosas con ellos, de cosas que van a pedir y que no. Todavía no terminaron de armar los formularios, entonces nosotros vamos a tener una aplicación que les va a permitir llenarla muy fácilmente, sobre todo si usan alguno de los sistemas que hay en el mercado de procesamiento de expensas. Y estamos esperando a que termine la resolución del REPAC y diga definitivamente qué va a solicitar. Obviamente ya tenemos la confirmación de que se va a prorrogar la fecha del 30 de octubre. No sabemos bien porque todavía no se emitió cuál es la nueva fecha, porque todavía no se emitió la resolución para lo que hay que presentar. Así que los vamos a mantener al tanto, pero no se preocupen por la declaración jurada, porque todavía no está para hacerla, no se sabe qué información del todo se va a poner. Así que se está haciendo una declaración jurada un poco más reducida para que sea más fácil este año. Después, bueno, ya habrá otro año que se permita poner más información y poder tener más tiempo para llenarla. Y además, bueno, comentarles que también tenemos disponibles para sacar los certificados las personas que estén matriculadas. Recuerden que si tienen que presentarse en una asamblea tanto de designación, a presentar un presupuesto, muchos lo piden en el presupuesto, o para una renovación, tienen que llevar el certificado de vigencia, ¿sí? Cuando le dan la matrícula, solamente 30 días, el folio de matrícula les sirve por 30 días, y después tienen que sacar el certificado de vigencia, que también, si quieren, lo tramitamos nosotros, que le dura, una vez emitido, dura 30 días para ser presentado en cualquier consorcio. Bueno, ya aprovechamos entonces, le damos la bienvenida al doctor Gerardo Rodríguez Arauco. Así que, Gerardo, si querés comenzar. Bueno, Todo tuyo. muchas gracias, Fabián. Espero se encuentren bien. Siempre con la óptica de darle a esto un cariz bien práctico, por eso es un taller. Acá no buscamos capacitar a nadie, acá lo que buscamos en el fondo es brindarle herramientas para que el administrador pueda desenvolverse sobre la base de conocimientos que son teóricos, pero con un afán bien práctico.
El régimen de la 14701 y lógicamente su reglamentación, ahora vamos a ver con qué impacto, pero este régimen legal es una regulación que evidentemente es ordenatoria, es una regulación que en alguna medida busca regularizar una situación preexistente, que es una situación de anomia, una situación, digamos, donde no hay una estructura, no hay un marco jurídico legal para la actuación del administrador, como no sea el reglamento de copropiedad del Código Civil. De esto ya hemos hablado. Eh, Al darle una ley especial, el administrador tiene ahora una estructura sobre la cual se va a sentir más seguro trabajando, porque vamos a ser claros que una vez que se supere el umbral de la exigencia inicial, esto va a brindar la seguridad frente a otros que no cumplen con la regulación, la seguridad de que uno está trabajando en las condiciones requeridas por la ley, y desde el punto de vista comercial eso va a significar seguramente un diferencial con relación a otra gente que resulte a la postre marginal por no cumplir. O sea que en algún punto, digamos, esta regulación tiene un costado positivo, esto yo lo he conversado muchas veces y lo pienso así, dentro de la realidad que es la necesidad regular. Después podemos discutir sobre la necesidad regular, pero filosóficamente hablando, digamos, una vez que se admite la necesidad regular, que uno puede estar de acuerdo o no, la ley establece un marco que originalmente en lo disciplinario, digamos, o sea, en lo que después fue dado a llamar como la fiscalización, es bastante severo. Es bastante severo porque primero le brinda el monopolio del poder disciplinario, se lo reconoce al organismo de aplicación, o sea, al REPAC, y a la Dirección de Personas Jurídicas. ¿Por qué digo que el monopolio es de la administración pública? Porque podría haber optado por generar algún modo, algún mecanismo de autorregulación o de regulación mixta entre la autoridad pública, la autoridad de aplicación, digamos el organismo de aplicación que la ley prevea, con participación de, de cámaras o de asociaciones suficientemente representativas de la actividad, e incluso con una pata también de los propietarios o asociaciones que resulten representativas de propietarios dentro del régimen horizontal. Se optó por otro esquema, un esquema, digamos, donde solamente la Dirección de Personas Jurídicas va a ser la que va a originar, junto con el REPAC, la fiscalización. La fiscalización, tal como está prevista en la ley, pareciera estar asignada a la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, porque la ley en la última parte dice que se empleará o se aplicará la ley 13.133, que es la ley de procedimiento de derecho al consumo en la provincia. Y según esa propia ley, la administración pública en el juzgamiento de las faltas o de las violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor 24240 faculta a la OMIC, digamos la oficina municipal de cada distrito, de cada uno de los 135 distritos, y todos coordinados por la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, situación que originó muchísima preocupación inicialmente, hasta que la reglamentación del decreto de noviembre del año pasado dispuso y explicó en los fundamentos del decreto, en los considerandos del decreto, explicó por qué motivos el organismo de aplicación dejaba de ser la Dirección de Defensa del Consumidor para pasar a ser la Dirección de Personas Jurídicas. Esto es importante
porque en la 14701 toda la tarea de fiscalización de la actividad del administrador, repito, pasaba por dos ejes. Las normas de fondo que se aplicarían serían la de defensa del consumidor y las normas procesales, las que organizaban el procedimiento para juzgar al administrador, eran las de la ley específica de defensa del consumidor, la 13133, que contiene una cantidad de principios y de disposiciones en favor del consumidor y que perjudican, por supuesto, la posición del administrador en ese proceso. Al modificar la reglamentación, esto, al sacar de la égida de la Dirección de Defensa del Consumidor la fiscalización de todo el régimen y ponerlo en cabeza de personas jurídicas, terminó con uno de los ejes sobre los cuales pivoteaba la fiscalización. En el otro, el vinculado con el procedimiento, sus principios, normas, presunciones, etc., directamente dejó sin efecto esa remisión a la ley 13.133 y organizó la disposición 27 del 23 un procedimiento propio. ¿Se comprende? Es decir, como ley, como organismo de aplicación, se lo saco a defensa del consumidor y se lo doy a personas jurídicas. Y desde el punto de vista del procedimiento que se va a seguir, no sigo el procedimiento de la violación de defensa del consumidor en la provincia, sino que creo un procedimiento propio. El mensaje es claro. El mensaje sería este: salvo que la infracción denunciada constituya una violación del derecho de defensa del consumidor, esto lo va a juzgar personas jurídicas con un procedimiento que está previsto en la propia resolución 27 y que no está teñido de todas las presunciones y todos los dispositivos pro consumidor y contra el denunciado. Ahora, si el hecho denunciado constituye una falta, una violación del derecho consumeril, entonces REPAC lo que va a hacer es correrle traslado a la OMIC del lugar donde se ubica el administrador y se formará otra causa paralela a la que tramita el REPAC. ¿Se comprende? Es decir, esto es importante porque responde a dos preguntas. Una vez que sé que me van a fiscalizar, que hay un régimen disciplinario, sancionatorio, las dos primeras preguntas son, o tres. Primero, ¿quién me va a juzgar? ¿Defensa del consumidor, que es una repartición creada para defender al que me va a denunciar? No, ahora me va a juzgar la Dirección de Personas Jurídicas. ¿Quién va a instruir el proceso y bajo qué normas? Ante la OMIC, bajo las normas del procedimiento de protección del consumidor. Ahora el REPAC, bajo las normas de la disposición 27 del 23, que crea un procedimiento específico. ¿Bajo qué regulación? Bajo la regulación del derecho de defensa del consumidor, antes, y ahora bajo la regulación específica de la 14.701 y su reglamentación. Y repito, si de la denuncia surge fundamento para entender que el hecho denunciado constituye a sí mismo una violación de los derechos del consumidor, se girará a la OMIC para que vea si forma o no un expediente. Lo mismo que si los hechos denunciados constituyen semiplena prueba o hay indicios vehementes de la posibilidad de la comisión de un delito, se va a girar desde REPAC a la Fiscalía en turno. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, independientemente de que pueda constituir un delito, una falta del derecho consumeril, etc., el procedimiento por la falta administrativa originada en la violación de la 14.701 se lo queda REPAC y lo va a juzgar Dirección de Personas Jurídicas sobre la base de un procedimiento que es propio para
para la aplicación de estas normas. Entonces, evidentemente, ha cambiado la situación. Cuando alguien, con toda razón, un administrador me dice, mire doctor, esto es un régimen muy severo, yo le digo, si quiere le cuento el que había previsto la ley antes de la reglamentación. La reglamentación, por todo, vino a atemperar el régimen original, en la medida que podía hacerlo. Hay otros aspectos del régimen que no se pueden modificar. Uno de ellos es el tipo de sanción. Hay que adelantarse, si bien parece un tema del final, a decir que el régimen es particularmente severo porque prevé 3 sanciones posibles: la multa, la suspensión en la actividad del administrador y la exclusión de la matrícula. Es decir, no prevé alternativas más leves, como podría ser el llamado de atención, la amonestación, el apercibimiento, o incluso alguna forma de reparación, digamos, al modo de la probation, ¿no es cierto? Es decir, la alternativa, si bien vamos a ver que hay un pariente cercano, pero la alternativa directamente de que se imponga una sanción que sea de composición, que sea de alguna manera que se lo condene, no digo indemnizar, porque eso solamente lo puede hacer un tribunal jurisdiccional, pero de alguna manera que se imponga algún dispositivo que permita compensar al denunciante en tanto víctima de una infracción. Vamos a ver que esto corre por carril separado. La fiscalización en la reglamentación puede ser de oficio o a instancia de parte. La reglamentación de oficio, en una primera lectura, implica la necesidad de que la administración pública ejecute toda una acción, una actividad tendiente a la fiscalización. Eso es muy difícil, porque el Estado es particularmente ineficaz en esto, en un ámbito geográfico como la provincia de Buenos Aires. Pensemos que estamos hablando de una provincia equivalente a más de un país europeo, con una escasez de recursos de la administración pública que es conocida por todos. Ahora bien, la fiscalización de oficio la va a hacer electrónicamente. Es decir, la fiscalización de oficio la va a iniciar a partir de la noticia que tenga de una infracción o presunta infracción, que va a detectar por cruzamiento de datos, dado que para muchos actos, digamos, de la vida civil del consorcio, el administrador va a tener que externalizar esa acción ante la FIP, ante ARBA, ante un escribano, ante la dirección de catastro, ante una compañía de seguros, es decir, ante el Poder Judicial iniciando un juicio por expensas. Es decir, hay una pluralidad, una multiplicidad de actividades que va a llevar adelante el administrador, como siempre, como lo ha hecho toda la vida, que van a requerir que acredite su condición de tal. Y en tanto esa persona no puede exhibir la acreditación de su matrícula, evidentemente los organismos por cruzamiento de datos van a enviar la comunicación a REPAC. Ya está pasando con Colegio de Escribanos y el convenio que tiene con personas jurídicas. Va a pasar con las entidades bancarias, va a pasar con los seguros, va a pasar con AFIP, va a pasar con ARBA, va a pasar con los colegios profesionales. Es decir, evidentemente, REPAC va a tomar conocimiento de que hay alguien que dice que administra un edificio y que está haciendo gestiones infructuosas, evidentemente, porque si no acredita su condición de administrador inscripto no va a poder protocolizar, no va a poder abrir banco, no va a poder
pedir quit, etcétera, etcétera. Y Repac va a tomar conocimiento de eso. O sea que lo que podríamos llamar la fiscalización de oficio es una fiscalización electrónica. Después recuerden también que la fiscalización de oficio la va a hacer con relación a los sujetos que estén ya matriculados. O sea, si uno está inscrito en el REPAC y no presenta la declaración jurada, en algún momento de oficio lo van a intimar. Y si no cumplen los plazos previstos, le van a formar un sumario. Así que ahí hay una fiscalización de oficio dentro de la gente que está en el sistema. La primera actividad es la recepción como noticia o novedad de gente que está fuera del sistema, que no está inscripta, que está intentando ejecutar actos por un consorcio. En el segundo caso que menciono, o sea, hay gente que está dentro del sistema y que en tanto no se dé de baja, tiene que cumplir con las cargas, con los imperativos del régimen. Y su inercia, su incuria, su inacción, va a originar, entre otras cosas, que lo fiscalicen. Y si no cumple y lo fiscalizan, bueno, le van a mandar una intimación, digamos, para que haga un descargo. Y después está la fiscalización a pedido de parte, que es la famosa denuncia. La reglamentación quiso ser particularmente puntillosa en este aspecto, porque estableció cuatro requisitos, dos formales y dos de fondo, para que la denuncia sea admisible. Es decir, para que pase por un primer rasero o filtro, que es el examen de admisibilidad. Y esos dos requisitos de fondo son importantes. Uno es que el denunciante exhiba un interés legítimo, es decir, que pueda acreditar que hay un derecho individual, no genérico, no de los propietarios en general, del universo de los propietarios de la propiedad horizontal, no. Un interés legítimo, es decir, un derecho que ha recibido tutela legal y que acá está infraccionado, es decir, que acá está violado. Por ejemplo, mi derecho a una información veraz, oportuna, concreta y clara en materia de liquidación de expensas. ¿Pero por qué? Porque soy dueño. Y en tanto dueño soy obligado al pago. Entonces, digamos, está claro que hay un interés legítimo vulnerado o teóricamente vulnerado. Esto del interés legítimo es bueno porque restringe o limita la facultad de denunciar a determinadas personas, virtualmente a los propietarios de unidades, poseedores e inquilinos con obligación de pago de expensas. Y elimina la posibilidad del denunciante serial, es decir, elimina la posibilidad del francotirador, de alguien que denuncia porque denuncia para perjudicar, condicionar o porque comercialmente quiere generar un perjuicio. Y el segundo requisito de la reglamentación, hablo de requisitos de fondo, es que se haya agotado la vía interna o la vía reglamentaria o estatutaria. A mí me parece más acertado hablar de la vía interna, porque hablar de la vía estatutaria o reglamentaria nos remite al cumplimiento de los mecanismos o resortes del reglamento de copropiedad de administración. Y esa limitación no corresponde, porque muchas veces los resortes o mecanismos que deben ser empleados por el interesado antes de hacer una denuncia provienen de la propia ley, provienen del Código Civil y Comercial. Y es más, muchas veces esos mecanismos suplen o han sustituido o han dejado sin efecto disposiciones reglamentarias
Por ejemplo, por el hecho de ser reglamentos anteriores a 2015, que el código los alcanzó con su reforma en algún aspecto. Entonces, cuando se habla de la vía interna, se habla del agotamiento de las vías que un propietario, por ejemplo, tiene desde el punto de vista reglamentario y legal como canales por los que naturalmente tiene que discurrir ese interés, esa inquietud, ese reclamo, esa pretensión. Y una vez que esos canales están agotados, o una vez que se obturó la posibilidad de caminar esos carriles, recién ahí nace la posibilidad de efectuar la denuncia. Esto es muy importante porque el denunciador serial o irresponsable tiene la tentación frente a la primera negativa del administrador, por más razonable que sea, a punto tal que la negativa esa muchas veces está apoyada en una resolución asamblearia adversa al denunciante, tiene la tentación de denunciar sin agotar esa instancia interna. ¿Por qué no la agota? Por dos grandes motivos. Porque insume tiempo. Hay que ir a asambleas, hay que pedir que se convoquen, hay plazos de convocatoria, etc. Y después porque muchas veces lo que está denunciando, en definitiva, atrás tiene una decisión asamblearia que le ha desfavorecido. O sea, no lo acompañan sus propios copropietarios y entonces genera una conflictiva, un enfrentamiento con el administrador. Entonces, no es que no sepa que tiene que ir a una asamblea por el tema, no quiere ir a una asamblea. El hilo más fino es el administrador y la manera de cortarlo es hacer una denuncia. Esta es la realidad. Con lo cual, digamos, la reglamentación en este punto es muy sana, porque recoge un hecho de la realidad, impide el ejercicio abusivo de un derecho, que está repelido por la ley, ese abuso, en el Código Civil, y encamina, digamos, el régimen de fiscalización vía denuncia por donde tiene que caminar, por donde tiene que transitar, que es por la situación de una persona que no encontrando eco, después de haber recorrido los trámites propios de una persona de buena fe en el marco interno, digamos, de la convivencia consorcial, y constatando que hay una presunta infracción, entonces formula la denuncia, que sería lo normal. Para evitar el abuso, se establecen estos dos requisitos. Las infracciones son básicamente las infracciones a las obligaciones que impone el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 14.701, la Reglamentación 2723 y el Reglamento de Copropiedad de Administración, y tal como dice la reglamentación y el Código, y todas las demás obligaciones que impongan otras normas legales, nacionales, locales o comunales, o sea, nacionales, provinciales o comunales. Con lo cual, el fárrago, digamos, de situaciones que se pueden dar es prácticamente inasible, es innumerable. Básicamente lo que uno pretendería es que el administrador esté consciente de cuáles son sus obligaciones legales y reglamentarias. Básicamente la del código, la 14.701, su reglamentación y el reglamento de cada consorcio, que hay que revisarlo, más allá de que uno en general desarrolla conductas estándar. Esta es la verdad. No las ajusta a cada reglamento por una cuestión de volumen y de sencillez de los procesos. Una vez que está detectada la infracción, la presunta infracción, sea por vía de oficio, sea por vía de denuncia, al administrador se le comunica esto para que haga un descargo en el plazo de 5 días. ¿Dónde se le comunica? En la casilla de correo, que es su domicilio electrónico especial,
y consignó cuando se inscribió. Es decir, que le va a llegar un mail a la casilla oficial y va a tener 5 días para hacer un descargo. Ahí se abren algunas alternativas. Estamos en un espacio en el cual evidentemente la denuncia prosperó, no fue desestimada. Si hubiera sido desestimada, el administrador nunca llega a conocer el hecho. Pero prosperó en un primer examen de admisibilidad y se le corrió traslado al administrador. El administrador puede corregir, para hablarlo mal y pronto, puede corregir su comportamiento retractándolo, dejándolo sin efecto, y pedir el archivo del sumario, facultad que va a tener una vez por año con relación a cada consorcio. Es decir, si yo el 22 o el 20 de septiembre de 2023 utilicé esa alternativa y modifiqué mi comportamiento, el objetado, y puedo acreditarlo documentadamente eso, se va a archivar la denuncia. El sumario se va a archivar. Pero yo, en relación a ese consorcio, y por el plazo de un año, no voy a poder tomar ese camino si me llega una denuncia en los próximos 12 meses, contados desde que se produjo el archivo. Es una especie de vía de escape, ¿no? De vía de escape frente a la posibilidad de una denuncia y donde se cuela un tema que es la finalidad que tiene el régimen. El régimen no tiene una finalidad sancionatoria. El régimen, pensemos que se trata de una denuncia muchas veces, trata de enmendar la infracción. Es decir, si en un tiempo oportuno, que la ley no dice cuánto es, uno justifica que ha modificado ese proceder, por la sola decisión del REPAC, se puede disponer el archivo, por más que el denunciante se oponga. El denunciante tendrá otras vías para reclamar, por ejemplo, la indemnización de los perjuicios que se le generó, pero no va a poder abrir el sumario por esta misma causa, porque esa situación ya fue enmendada y el sumario fue archivado. Sería una especie de composición inmediata, donde lo que hay es una suerte de retractación. Después existe la alternativa de la conciliación. ¿A qué me refiero con esto? Que puede ser que el sumario no prospere porque el administrador llega a un acuerdo extra proceso con el denunciante y lo presentan ante la autoridad y piden que la autoridad lo convalide y en tanto se observa el cumplimiento se acabó el sumario. O puede ser que estas dos personas se pongan de acuerdo extra administrativamente, digamos, o sea, por fuera del expediente, y eso deriva en una satisfacción que reciba el denunciante y que el denunciante desista de esto, manifestando que no tiene interés en proseguir porque se ha modificado la conducta, se enmendó la situación. Hay que ver que no en cualquier caso se va a archivar en este último supuesto, porque puede ser que la administración tenga interés en juzgar la conducta, porque quizás no afecta solamente al denunciante, sino afecta a la propia administración, o sea, la propia administración pública, o afecta al conjunto de los propietarios. Es decir, la acción en este punto no necesariamente es disponible. No es como una acción judicial que el que demanda puede hacer lo que quiere, desistir, abandonar el proceso. En tanto está el interés ajeno al denunciante,
él no podría disponer solamente él de esto. Pero existe la posibilidad que sí, y entonces el desistimiento sería una salida normal para este proceso, que se cortaría casi sin sanción. La otra alternativa es que se genere un espacio de conciliación dentro del sumario. O sea que una o ambas partes pidan la celebración de una audiencia conciliatoria y en el marco de esa audiencia haya un acuerdo. Motivo por el cual el procedimiento va a llegar hasta ahí, la autoridad homologará o no, o registrará la existencia de un acuerdo, y así se terminó la actuación. O sea, las fórmulas conciliatorias van a estar siempre presentes en cualquier estadio del proceso, pero en el procedimiento están organizadas como para que denuncia, análisis de admisibilidad, le notificamos al administrador, el administrador contesta en 5 días y ahí se tiene que generar, digamos, un poco la instancia de conciliación. Si esto no sucediera y la cuestión fuera susceptible de pruebas, se abrirá a prueba por 10 días. Habrá que producir las pruebas en un trámite muy escueto, muy abreviado, sin mucha amplitud probatoria. Y una vez producidas las pruebas, o perdida la posibilidad procesal de hacerlo, directamente REPAC hace un dictamen y se lo manda a personas jurídicas, para que personas jurídicas dicte una disposición, absolviendo o condenando en una instancia única. ¿Qué significa en una instancia única? Que no va a haber recursos administrativos frente a superiores jerárquicos de personas jurídicas para que revisen la decisión. Como desde el punto de vista constitucional, el derecho a la revisión de la cosa juzgada, es decir, el derecho a la revisión de una sentencia, es una garantía judicial y no administrativa. Es decir, en el ámbito del procedimiento administrativo, la doble instancia no es una garantía constitucional. Lo que sí es una garantía constitucional es la posibilidad de ocurrir ante los jueces naturales para que dejen sin efecto lo resuelto por la administración pública. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley prevé un procedimiento único donde instruye REPAC y juzga a personas jurídicas, donde se absuelve y no hay apelación contra la absolución, o se condena y no hay apelación no hay apelación administrativa, es decir, no hay recursos administrativos contra esa condena, hay recursos judiciales. ¿Qué ha querido la ley? La ley ha querido un procedimiento rápido, no eterno, procedimiento rápido. La salvaguarda del derecho de defensa en juicio del administrador está porque siempre existe la revisión judicial. Vamos a ver con qué características. Primero, las sanciones son serias, son graves, porque amén de lo que puedan llegar a significar desde el punto de vista moral o espiritual, la exclusión nos deja sin trabajar, la suspensión nos deja sin trabajar. Y la multa tiene por piso un salario básico de encargado de edificio y por techo 100 salarios básicos. Como todas las personas que están acá administran, saben del dinero que estamos hablando, es decir, más o menos 250.000 pesos base, 22.500.000 tope. Y subiendo. Y subiendo. Entonces, la opción de la demanda de anulación del acto administrativo, lo que alguien llamaría la apelación judicial de esto, para hablar en sencillo, porque el resto es un tema de abogados, no se transforma en una alternativa.
Es casi una obligación. ¿Se comprende lo que digo? Si a mí me ponen una multa de 250.000 pesos a 22.500.000 o me suspenden o me excluyen, casi diría que estoy obligado a interponer alguna clase de recurso judicial para que eso no se haga efectivo. Y porque además tiene las siguientes características. El beneficiario de la multa es el consorcio. El beneficiario de la multa es el consorcio que, entre comillas, sufrió los efectos de la infracción del administrador. ¿Se comprende? Entonces me pone esto a mí como administrador en una situación muy complicada, porque si yo lo dejo firme, el consorcio que yo administro me tiene que reclamar a mí el pago de la multa, o para evitar eso lo tengo que depositar. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, una contradicción de intereses que evidentemente me va a llevar a irme del edificio o a pagar para quedarme no se sabe cuánto tiempo, porque ¿quién tendría administrando a alguien que fue condenado y pagó una multa de estas características? Que de alguna manera admite la violación que cometió en detrimento del consorcio. Es un resorte muy particular porque no se ven otros regímenes, particularmente el de la Ciudad de Buenos Aires, que el beneficiario es el consorcio. En aquel régimen el beneficiario es el erario público. Como sucede en general con las infracciones, por ejemplo, a la Ley de Defensa del Consumidor. Con el agravante de que la dirección de persona jurídica, lo más liviano que puedo hacer es multarme. O sea que no es improbable que me multen. Si realmente cometí una infracción, es lo más probable es que haya multa, porque lo otro es más grave. O sea que yo me voy a ver en esta disyuntiva con alguna seguridad. La ley lo que dice que yo dentro de los 20 días hábiles de notificado, si quiero cuestionar esto, tengo que presentar una demanda contenciosa administrativa, es decir, en el fuero contencioso administrativo, donde básicamente lo que estoy haciendo es demandando a la provincia de Buenos Aires, Dirección de Personas Jurídicas, Ministerio de Gobierno de la provincia, para que revoque la resolución que me afecta. Yo tengo 20 días para hacerlo. Dice la reglamentación que es condición para interponer la demanda acreditar haber cumplido el pago de la multa. Creo que esto es inconstitucional. Hay fallos, bastantes en materias similares que afirman la inconstitucionalidad de esto. Es un dato a tener en cuenta cuando la multa es alta, señores, y el piso es 250, imagínense que me obligan a pagar 4 millones de pesos, tengo que salir corriendo a buscar un abogado y plantear la inconstitucionalidad. Inclusive la justicia local se ha hecho lugar a planteos de esta naturaleza, permitiendo que tramite el expediente sin previo pago. Este expediente es un expediente judicial, es de impugnación de acto jurídico administrativo y va a tramitar, se van a permitir toda clase de pruebas y se va a reeditar la discusión sobre la regularidad o irregularidad de la actuación de la administración pública. Es decir, si realmente la Dirección de Personas Jurídicas resolvió, digamos, adecuadamente con relación al obrado en el expediente. No es que se va a poder reeditar todo. No. Lo que se va a analizar acá es si está ajustado a derecho lo que ha hecho la Dirección de Personas Jurídicas.
Y el Código de Procedimiento Contencioso prevé que en tanto la resolución disponga un beneficio en favor de un particular, también se lo haga parte del juicio, porque evidentemente tiene un interés. La pregunta es, si esto es así y el beneficiario de la multa es el consorcio, si el consorcio va a tener que estar en juicio también. Acá hay una contradicción muy grande, que ya la señalé yo en alguna ocasión, que es visible. Yo administro el consorcio, yo designo el abogado. Hay una resolución que me impone una multa en favor del consorcio. ¿Yo qué hago? ¿Me autodemando? Si el representante legal del consorcio soy yo y el que tengo que entablar las demandas por la plata que le deben al consorcio soy yo, como pasa por Expensa, medianería, daños y perjuicios, qué sé yo, innumerables casos. Segundo tema, ¿quién me va a demandar? ¿El abogado del consorcio, el que puse yo? Si el beneficiario fuera del erario público, como pasa en la capital, me demanda la ciudad de Buenos Aires, acá la provincia de Buenos Aires. Como si yo no pago impuesto inmobiliario, viene ARBA. Si yo no pago automotor, viene ARBA, me inicia un juicio. Si yo no pago ley de sello, viene ARBA. Si yo no pago los derechos de la guía de transporte de un ganado, viene, qué sé yo, el Ministerio de Economía de la provincia. Y así sucesivamente. Si yo no pago una tasa administrativa, vendrá, qué sé yo, el organismo al que le debo la tasa. ¿Se entiende? Es decir, si yo le tengo que pagar al consorcio, ¿quién va a venir? Voy a venir yo mismo contra mí con el abogado que yo puse. La verdad, un tema muy peleagudo y además, si yo tengo derecho y necesidad de impugnar esta multa, actuando contra la Dirección de Personas Jurídicas, pasa todos los días. El juzgado de falta impone multas por la violación de defensa del consumidor, la gente va y introduce un recurso administrativo, una demanda contenciosa administrativa, bueno, contra la Municipalidad General Porredón, no hay problema. Pero si resulta que en esa resolución se había dispuesto que había que pagarle 50.000 pesos al denunciante, lo citan también al denunciante. En nuestro caso lo citan también al consorcio. Otra vez, otra contradicción. ¿Quién se va a presentar? Yo, con el patrocinio, yo que impugno el acto con el patrocinio del abogado que puse yo, la verdad. Digamos, lo que lleva a pensar que una primera medida de profilaxis básica es desvincular la defensa individual del administrador y el asesoramiento legal del administrador del asesoramiento legal del consorcio. Primer ABC en la materia. Porque a la postre resulta que la persona que me asesora puede ser la misma persona que en una evidente contradicción de intereses es el abogado del beneficiario de la multa que yo me pongo a pagar. Siendo las 4, quedan temas de esto, pero no sé, Fabián, quizás estimás necesario generar algún intercambio, consultas y... Perdón, no tenía conectado el micrófono. Además, para que descanses un poquito. Tengo una consulta de María, ahora la hacemos. Quería aprovechar para comentarles que si tienen alguna consulta de esto o de alguna otra cosa que pasó, podemos contestarla así rápido. Ahí dejamos una dirección de mail del registro, del REPAR. Esto porque es muy importante. Nosotros estuvimos dando de alta muchísimas administraciones y lo que pasó es que no recibieron el comunicado del REPAR con la matrícula, que es lo primero que se comunica al REPAR, salvo que sí estaba alguna observación primero antes de hacer la matrícula. Eso nos puso un poco en alerta en el tema de la recepción de la notificación posterior de alguna denuncia. Entonces, nosotros les recomendamos a todos los administradores, ¿sí?, que tomen por ahora es esta dirección de informes REPAC, como dirección de donde está enviando el REPAC todas las cosas, la pongan como mail seguro, que se fijen que no esté nada en spam, porque obviamente es la vía donde ustedes se encuentran notificados.
Es decir, si no recibieron la matrícula y no hacen ese arreglo, pueden estar recibiendo una multa o un pedido de inspección o algo y realmente no lo van a recibir, se van a pasar los días y no van a contestar y el REPAR va a creer que no están haciendo nada con eso. Entonces, tengan mucho cuidado con la casilla que ustedes informaron y con la dirección de mail, que por ahora están informando desde una sola casilla de mail, que venga esa información. Después, acá tenemos una consulta de María, dice: buenas tardes, hago una consulta. En caso de que la denuncia pase el primer filtro y las partes llegaran a un acuerdo, como decía el doctor Arauco, ¿cómo se comunica o cuál es la parte que comunica? ¿Es en el mail que fue notificado? Es decir, hubo un Sí, arreglo directamente. sí, sí, es por ese medio, es el medio oficial, es el único cordón, digamos, umbilical con el REPAC. No hay otro medio de comunicación desde lo legal que no sea desde esa casilla. Tengan presente también que hasta tal punto es así que la disposición prevé que las sanciones, en la medida que quede firmes, se comunican al Consejo de Propietarios a las casillas que ellos posean y que son proporcionadas por el administrador en ocasión de la declaración jurada, Fabián. O sea, evidentemente, eh, no la idea, iba a decir la idea, no, el hecho consumado de la legislación es que el domicilio electrónico del administrador, en tanto lo elige al inscribirse, va a ser el canal de comunicación permanente. Exacto, perfecto. Todo el proceso, Fabián, es virtual. Todo el proceso es electrónico. A los abogados nos da una posibilidad de trabajo importante porque podemos atender clientes de cualquier jurisdicción. Claro. Pero la verdad es un poco inquietante. Estamos acostumbrados y la gente piensa que después de la pandemia, no, nosotros venimos con, qué sé yo, tenemos expediente electrónico en la provincia, en el Poder Ejecutivo Nacional, audiencia Zoom desde antes de la pandemia, procedimiento virtual ante INADI, me ha tocado a mí vinculado con la propiedad horizontal, denuncias contra administradores en INADI, es todo virtual. Quiere decir que esto no es ninguna novedad. Es un poquito inquietante desde la perspectiva de la despersonalización del proceso. Y es un poquito inquietante porque si la administración pública tiene los recursos humanos y técnicos, los técnicos los tienen, en calidad y volumen, para ocuparse de esto, yo puedo asegurar que es un proceso bastante rápido. ¿Se entiende? Porque los plazos son bastante rápidos y nos ha pasado en otras experiencias con la virtualidad, que plazos que nunca se cumplían, ahora se han achicado. ¿Se entiende? Es decir, a modo de ejemplo, la liquidación en un proceso de expensas. Se corría traslado por 5 días para ver si la liquidación estaba correcta, pero los 5 días corrían desde que la persona había recibido la cédula y la cédula tardaba 20. Entonces era 20 más 5 hábiles, era más de un mes. Hoy salió la resolución que dice que tiene 5 días para observar la liquidación y hoy mismo llegó al domicilio electrónico del abogado que representa al demandado, por ejemplo, esa notificación. Es decir, esos tiempos son reales hoy. Por supuesto, y esto a propósito de la queja de los administradores, uy, ahora vamos a tener que tener gente controlando los medios. Los abogados hace años. O que se han juntado profesionales entre sí para generar una estructura para atajar esto, o que contratamos personal. El resto se puso una venta de alimentos al público, que se cerró el estudio y se dedica a otra cosa. O sea, y todo este nivel de tecnificación, despersonalización, agilidad, va a plantear un cambio de paradigma para el administrador profesional
¿Por qué? Porque lo va a empujar de alguna manera a aumentar o a optimizar la estructura, sabiendo que no lo puede pasar a precio, o va a tercerizar temas. O va a tercerizar, va a contratar Gestor 360, el estudio Rodríguez Arauco, cómo contrata una obra, cómo contrata cualquier otro servicio. Es decir, el administrador va a ser más un gerente del consorcio, que es lo que debería ser, que una especie de arreglatuti, digamos, dentro del consorcio, donde se supone que es ingeniero, arquitecto, abogado, maestro mayor de obra, procesador de datos y de liquidaciones. Si vamos a un modelo así, vengo del Colegio de Escribanos a tener una reunión donde justamente estaba el contador, el doctor Marcos Hernández, donde se vieron algunos temas, y evidentemente esto camina por el lado de la profesionalización. Es por el único lado que camina. Así que todo hay que verlo desde esa óptica, ¿no? Bien, perfecto. Acá nos comenta Claudio, no es específico del tema, pero bueno, es una consulta. Algo comentó Marcos Hernández sobre esto, que en la página del REPAC no está el listado de matriculados en este momento. Dice que en el anexo 1, en la disposición 48, dice que va a existir ese listado. Se sabe si el REPAC lo va a poner en algún momento. Eh, por lo que le escuché decir al contador Hernández hoy, ya se puede ver. Entrando a la página de dirección de personas jurídicas, entrando a consorcios, yendo al final que dice REPAC, y acá Fabián, ya curioso, está entrando. Ya estoy entrando. Y pareciera, hoy lo escuché, frente a una pregunta puntual, y yo no lo he visto, no lo he revisado tampoco, pero debería poder verse en lo inmediato. Es más, les digo, en las jurisdicciones que ya cerraron tendría que verse. Y si Claro. no se ve, y si no se ve, es por una cuestión meramente de sistema, porque está claro que la idea es que se vea. Sí, acá por ahora no se ve. Pero sí, debe estar por ponerse. Ya debe estar casi operativo, supongo. Entidades habilitadas y después dice capacitación. Por ahora no figura aparentemente. Bien, después teníamos una consulta con respecto a el certificado, creo que de acreditación. Buenas tardes. Yo recibí la notificación de la inscripción de la matrícula el 13 de septiembre. Quiere decir que tendría hasta el 13 de octubre para presentarla como certificado, lo que hablaba yo hoy cuando empezamos. Sirve como certificado de acreditación de esos 30 días. Esta semana tengo que presentar documentación que me solicitan en un consorcio para una licitación. Debo incluir en dicha documentación el certificado del artículo 6. Si no lo presento y soy nombrado, puedo ser sancionado. En realidad, por la fecha está vigente. A ver, por la fecha está vigente. Claro, El cometido de esto es el siguiente, es que una persona que todavía no está inscripta no pueda proponerse como administrador o no pueda ser elegido administrador. Entonces, si uno se inscribió, ese certificado tiene 30 días. Si bien técnicamente dice que para la asamblea uno debería presentar el certificado de acreditación, la verdad que si es dentro de los 30 días de inscripto, uno va con eso y se acabó. exactamente. ¿Entiendes? Después, a partir de ahí voy a tener que pedirlo. Si la asamblea la convoco el día 15 que me inscribí, que me pidieron el certificado, pero es dentro de 45 días vista y bueno, voy a tener que pedir un certificado. Claro, exactamente. Perfecto. Acá en este caso de Daniel, presentaría directamente lo que es el folio de inscripción, Claro. regulado el folio de inscripción. Bien, bueno, acá no tenemos ninguna consulta más sobre el tema. No sé si alguna persona tiene alguna consulta sobre alguno de los otros temas que hemos tocado. Aprovechamos para unos minutitos. Con respecto a, bueno, les vuelvo a comentar el tema de libros.
lo que una vez matriculado ya tendría que estar con todos los libros en orden, los libros que tienen que estar reglamentarios, eh, tienen que empezar a pedir los certificados de vigencia en las asambleas, las recordamos en las asambleas de renovación o de designación, y también lo que tienen que hacer es la declaración jurada, como comentábamos, está un poco detenida, pero se va a hacer de acá a fin de año, la declaración jurada 2022, y después se va a estar la declaración jurada 2023, que vence el 31 de marzo, los 31 de marzo de cada mes. Acá se agregaron un par de preguntas. Dice, ¿cuál es el libro de administración? ¿Qué se plasma en el libro de administración? Sí, Natalia nos consulta. No sé si lo querés responder vos, Gerardo. Bueno, el libro de administración es un libro donde lo que se va a volcar es ingresos y egresos. Es decir, no es un libro diario de caja, porque no es un libro diario de caja, pero en periodos más prolongados va a tener que reflejar ingresos y egresos que ha experimentado esa persona jurídica que es el consorcio en un lapso X. Y cuando digo X, digo porque no está claro, y porque la reglamentación no lo dice, y porque el Código Civil que prevé la existencia obligatoria del libro tampoco lo dice, y en opinión mía es un plazo que no podría ser inferior a 90 días, Fabián. Por una cuestión material, de posibilidad material de volcar las operaciones, porque tengamos presente que desde que es un libro, o sea, desde que es instrumental, no es virtual, los asientos informáticos no están admitidos. Es decir que yo no puedo imprimir un estado caja bancos y mostrar ingresos y egresos de los últimos 15 días, ya con eso estoy. Y lo pego en un libro, eso no funciona así. Entonces tengo que tener un libro que refleje, copiado, este movimiento. Entonces, mal podría exigirse que sea por lapsos inferiores al que materialmente exige, primero, contar con toda la documentación, con toda la información cerrada, ¿no? Ya cerrada de un periodo, porque también tiene que estar cerrada, ¿no? No puede ser algo que está en gestión, que yo la pueda exportar, o sea, que yo de alguna manera la puedo entregar al que se va a ocupar de esta labor, porque se entiende que el administrador no va a administrar 10 edificios, no puede mantener 10, actualizados 10 libros de administración, uno por edificio, con todos los vuelcos que hay que hacer de todo ingreso y egreso. Y después físicamente tienen que estar copiados, con lo cual se requiere la intervención de un tercero, que es una empresa que se dedica al copiado. Exactamente. No hay alternativa. Y además el libro físicamente se va a ir de la oficina del administrador. ¿Entendés? No podemos vivir en un bucle permanente de generar y volcar información, tiene que estar en un lapso razonable. Fíjense ustedes que la mayoría de los reglamentos establece, digo para tener un criterio, ¿no? Establece que entre el cierre del ejercicio y la presentación de un balance de la Asamblea, que en definitiva es la recopilación de ingresos y egresos, medio un lapso de tiempo. No hay un reglamento que diga que el ejercicio administrativo contable termina el 30 de julio y dentro de los 15 días posteriores hay que hacer la Asamblea. No es posible. Claro. No es posible. Entonces acá tampoco es posible, siguiendo el mismo criterio, entender que los periodos mensuales o bimestrales de expensas me obligan a mí fatalmente dentro de los días inmediatos posteriores a tener volcado todo el libro, ¿no? Eso Totalmente. es lo que pienso. Sí, hacerlo en lapsos periodos. Claro. Bien, acá Carlos nos consulta, si tiene una sanción en un consorcio, ¿te afecta a todos los demás consorcios que administras? Si las sanciones de suspensión o exclusión, sí. Bien. Bien, si es una sanción firme, lo que sí podemos agregar Firme, que va a firme. figurar, claro, firme, estamos hablando. Supongo que acá lo que está hablando Carlos es una sanción firme, Claro. obviamente. Ojo, me va a impactar también la de multa porque cuando yo pida el certificado de acreditación me van a figurar todas las sanciones impuestas en cualquier consorcio en los últimos 2 años. Lo que te iba a consultar recién, exacto. Claro.
Pero Es decir, me va a ante una impactar, presentación ya estoy exponiéndolo. me va a impactar comercialmente, Fabián. Exacto. Ahora, en los otros casos, suspensión, exclusión, realmente me va a impactar porque no puedo administrar el resto Porque de no la... puedo. Sí, sí, sí. Sí, es más, muchos me consultan cuando hacemos la inscripción por qué tienen que poner el tema de el consejo de propietarios y los mails, porque justamente no envían ninguna correspondencia y ante algún problema con un administrador que esté suspendido, tenga un problema con la matrícula, suspendido o dada de baja la matrícula, ellos necesitan comunicarse con el consorcio. Sí. Entonces, por eso piden los datos, es la explicación que nos daba el director, por qué pedían los datos del consejo de propietarios, ¿no es cierto? Para poder comunicarse con el edificio, al fin y al cabo, ante un problema con la matrícula. Bien, otra consultita, no, a ver si acá tenemos. Eh, bueno, gracias Silvia, dice que suerte poder contar con todos ustedes para solucionar todo. Le agradecemos a Silvia. Natalia dice si no puede ser volcado manualmente. Sí, el libro puede ser volcado manualmente, lo que pasa es que, bueno, es trabajoso, ¿no? Son las dos formas que pueden estar el libro, volcado manualmente o por un copiativo sacado de un Excel o un sistema, la caja, digamos. Esas las dos. Hemos visto libros donde se han pegado y rubricado con la firma o un sello, eso no está permitido. Es decir, pegar una hoja en el libro. Buenas tardes. Solo tengo el libro de asamblea. Los libros tienen un formato especial. Bueno, el escribano certifica, debe ser del partido donde está ubicado el consorcio. El escribano que certifica, esto es una buena Mira, consulta. la reglamentación dice un escribano de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Bien, no de la localidad específica. Después hay normas, la ley 9020 y una serie de normas que regulan la actividad del escribano, que a veces hacen que algunos actos prefiera que los cumpla el de la jurisdicción al que pertenece el administrador, pero no hay ningún tipo de restricción de orden legal, reglamentario, nada. De hecho, me pasa a mí que tengo a clientes en distintas jurisdicciones y por ahí, por razones de comodidad o de agilidad de los trámites o de conocimiento, cuando vienen a Mar del Plata aprovechan, otorgan poderes en Mar del Plata Claro, de consorcios domiciliados fuera de la jurisdicción y siendo que ellos se domicilian fuera de la jurisdicción. O sea, y de temas judiciales que no van a tramitar acá en Mar del Plata, que van a tramitar, que son en Dolores, porque ellos son de San Bernardo y el edificio está en Mar de Ajó. ¿Se entiende? Y sin embargo los poderes se dan acá. En ese sentido, tiene que ser un escribano de de la provincia. matrícula provincial. Exacto. Bien. Acá Daniel nos comenta sobre justo de un tema de lo que estamos hablando. Si bien las posibles denuncias pueden ser muchas. Pregunto, si hay que reparar un departamento que le corresponde al consorcio, pero el administrador no puede hacerlo por falta de fondos. ¿Qué sucede? ¿El propietario puede hacer una denuncia? Sí, el propietario la va a hacer, pero el administrador documentadamente le va a demostrar que carece de fondos. Exacto. Bien. No es una falta de una obligación que tenga el administrador. No, lo que pasa es que el administrador tiene obligación de solicitarlo los fondos, Claro. salvo que sea una obra que requiera la aprobación de la Asamblea Bien. y no sea urgente, porque si es Perfecto. urgente también debe solicitar los fondos. Tiene la obligación de solicitarlo. Claro. Bien, está previsto que en el caso de aplicar una suspensión de la matrícula, no, dice, está previsto en qué casos la aplicación de una suspensión de la matrícula, o es para casos de reincidencia. Mira, el criterio es el criterio del agravamiento por los antecedentes previos o reincidencia. Pero aun cuando no tenga sanciones, si el hecho es suficientemente grave para justificar la exclusión, la pueden imponer. Claro, claro, sí, depende de la gravedad del hecho. Ah, También pues, se puede dar, claro. exactamente. Exactamente. Sí, además hay que tener en cuenta que el REPAR está tomando todo lo que pasa con ese administrador. Más allá de una denuncia que está tomando de ese consorcio, puede estar recibiendo
denuncias de otros consorcios de Claro. esa misma Bueno, administración. de ahí la importancia de Claro, cierto filtro, claro, de cierto examen de admisibilidad. Porque si no, a mí me llenan de denuncias, en 30 días me ponen 30 denuncias y resulta que no tengo escapatoria. claro, exactamente. Acá hay algo que hay que entender. Veo que hay 32 participantes, pero probablemente después lo vea más gente esto, ¿no es Sí, cierto, Fabián? sí, 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 siempre lo ve mucha gente. Bueno, acá hay algo que hay que entender, que es que todo el proceso que se siga, inclusive la impugnación que se haga judicialmente, y si esto toma ribetes serios, todo el proceso se va a jugar a partir de lo que yo diga en el descargo. Claro, Entonces yo el asesoramiento lo necesito desde el descargo. No tengo que ir a buscar un abogado al día que, mire, doctor, me pusieron una multa. Y bárbaro, ¿y quién lo defendió? ¿Qué hizo? Ah, no, más o menos. No, no es así. Y sí, esto ya no lo están digo. corriendo, además ya están corriendo los días, los 5 días. Lógico. Ya Pero, no, no tenemos tiempo ni de mirar el qué pasó. pero esto lo digo, para recibir, cada uno con el profesional de su confianza, el mejor consejo profesional, la mejor sugerencia, en vista, no de la denuncia. Porque si yo me concentro en la denuncia, viste, la denuncia, muchas veces uno lo mira y dice, qué flojo la denuncia. Sí, 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 pero yo tengo que mirar el hecho, tengo que entender que independientemente de la renuncia, Repac va a chequear qué está pasando. Lo tengo que entender esto dentro del contexto de mi actuación en un conjunto de edificios donde quizás también tengo otra denuncia por un hecho similar. Claro, Y siempre mirando cuál es hipotéticamente el resultado del sumario con sanciones que son muy graves. Entonces, en función de eso, yo tengo que maximizar las posibilidades del día uno. Bueno, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué costo tiene retractarme? ¿En qué posición quedo si concilio? ¿Cómo hago para que una conciliación no sea vista como una forma de alguna manera, de fomentar la industria de la denuncia, porque total yo después arreglo? Es decir, hay un conjunto de cosas que se escapan a la visión del administrador como de cualquier otra persona que es sometida a una denuncia y que pierde la objetividad, pierde el contexto de la conveniencia de seguir o no seguir en este trámite. Por supuesto que la primera reacción es contestar, hacer un descargo, hacer cantidad de cosas, pero aún si se sigue ese camino, la contestación es bastante técnica. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de normas vinculadas con las pruebas que yo puedo ofrecer, cómo debo hacerlo, en qué plazo debo producirlo. Es decir, no es un descargo a lo criollo, es un descargo que es una contestación de la demanda. Porque ahí me está diciendo qué defensa puedo poner, cuándo ofrezco la prueba, qué carga tengo yo detrás de los testigos. Digamos, organiza todo un procedimiento que está preparado para que el administrador vaya asesorado ahí, ¿no? Digo, no es un encuentro amigable como puede ser OMIC acá, en cada municipalidad donde hay una audiencia conciliatoria, bueno, a ver si se ponen de acuerdo. No, no, eso no existe acá. Uno tiene 5 días para hacer un descargo, ofrecer la prueba que asista a su derecho, impugnar la denuncia por motivos técnicos, un conjunto de cosas, y el señor no es propietario. Pero ¿cómo? Si trae la escritura, vendió hace 2 días, no tiene interés legítimo, no se quiso ir sin hacerme la denuncia. Sí, un conjunto de cosas que se juegan ahora, ¿no? Al principio. claro, perfecto. Acá le contesto a Paula, que me comenta de que si se pueden pasar las liquidaciones directamente al libro de administración. Sí, en realidad es una rendición mientras que tenga los ingresos y los egresos. Nosotros a veces nos recomendamos pasar la liquidación si es que tiene la posibilidad de pasar un listado mucho más escueto, porque la liquidación tiene membrete, rubros, totales, notas.
Entonces, bueno, el libro es consumido con muchas más hojas que directamente un listado de ingresos y egresos, que es lo que solicita que esté plasmado en el libro de administración, ¿no es cierto? Después tenemos la última pregunta, ya por el horario. Alejandra, ¿debo presentar matrícula certificado de acreditación en una asamblea que se realiza antes del vencimiento de la etapa de implementación del registro? Quiere decir, por ejemplo, acá en Mar del Plata. Es decir, tiene obligación antes del cierre que tenemos acá en General Porredón. Los libros son obligatorios desde 2014. No, la matrícula habla La ella. matrícula no, la matrícula por supuesto que O es, certificación de la acreditación. matrícula es exigible desde que se vence el plazo de 90 días corridos, desde la fecha de cada anexo, perdón, de la fecha de anexo según cada jurisdicción. Mar del Plata el 7 de noviembre. Perfecto. Quiere decir, a partir de ahí sí tengo que Gesell, presentar. Gesell ya está. Ya se venció, exacto. Como muchas localidades. Y Más de la mitad de así. las localidades se vencieron. Exacto. ¿Mm? Bien, perfecto. Bueno, Gerardo, Bueno, si te parece, ya llevamos 1 hora y media. Cualquier consulta que a ustedes se les ocurra, lo pueden mandar, como les decía, a info@gestor360.com.ar o a legales@gestor360.com.ar. Y estamos comunicados, los invitaremos para el próximo encuentro con alguna otra charla acá, gracias al asesoramiento del doctor Rodríguez Arau. Bueno, les agradezco mucho por estar. les dejo un saludo a Fabián y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias a todos y a vos, Gerardo. Los estamos esperando en el próximo encuentro. Gracias.